Muy bien, damos inicio entonces a la sesión del día de hoy. Creo que es nuestra última sesión en el curso. Vamos a hacer la sesión en dos partes. La primera será hablar sobre las instrucciones de las actividades que vendrán la próxima semana. Y um, tengo unos puntos que quiero tratar con ustedes en cuanto a las actividades, no, a las inconsistencias que se han enviado en varias de las actividades, como para hablar un poco más sobre estas, eh, desarrollar un poco, aunque, bueno, cuando lleguemos a ese punto hablaremos de eso. La primera parte de esto sería entonces hablar sobre el cronograma de actividades. Entonces vamos a hablar del cronograma de actividades, vamos a revisar el cronograma. Muy bien. En este momento estamos desarrollando el resultado de aprendizaje número 2, que corresponde a componente formativo. These are the things that are around me. These are the things that are around me. Esas son las cosas que están a mi alrededor. Y las dos evidencias, la del test y la de producto llamada documento de escribir gustos. Las instrucciones entonces de esas evidencias se encuentran en las grabaciones de las sesiones anteriores, que se encuentran en la carpeta sesiones en línea. Grabaciones en línea, aquí están las sesiones anteriores, ¿cierto? Entonces, si usted tiene dudas acerca de esas actividades, de cómo desarrollarlas, vaya a la grabación de la sesión de esa semana y revise qué fue lo que se dijo en cuanto a las instrucciones de las actividades. A partir del 5, bueno, eso lo vamos a desarrollar hasta el 4 de septiembre. A partir del 5 de septiembre, vamos a desarrollar, y hasta el 12 de septiembre, que es una fecha importante en el curso porque es la fecha en la que se cierra la recepción de evidencias de cualquier resultado de aprendizaje. Es decir, todas las evidencias cierran el 12 de septiembre a las 11:30 de la noche. Repito, todas las evidencias cierran la recepción de actividades a través de la plataforma el 12 de septiembre a las 11:30 de la noche. Entonces, a partir del 4 de septiembre, empieza, perdón, 5 de septiembre, empieza el resultado de aprendizaje número 3 y el 12 de septiembre se darán el cierre de todas las evidencias del curso. El 5 de septiembre, como les decía, con el resultado de aprendizaje número 3, empezamos el componente These are my hobbies. Estos son mis pasatiempos. Hobbies. Hobbies. These are my hobbies. Estos son mis pasatiempos. Y desarrollaremos la evidencia de producto y desempeño llamada video presentación miembro de familia. Entonces, el componente formativo These are my hobbies. Voy a cerrar esto aquí. Vamos a abrir las actividades de guía. Aquí está el componente formativo These are my hobbies. Vamos a ingresar a ese componente formativo. Vamos a desarrollar cada uno de los elementos. ¿Ok? Y vamos a hablar de adjetivos posesivos. Adjetivos posesivos. ¿Cómo se expresan esos posesivos en inglés? Preste la atención a este pronombre porque muchas veces están traduciendo las oraciones y como en español decimos su, en el inglés me quieren decir your y your no es lo mismo que su. ¿Ok? Entonces aquí revisamos muy bien estos pronombres posesivos. Los estudiamos muy bien. Y al final tenemos una actividad didáctica. Aquí está, la realizamos. Por favor, no dejen de realizar las actividades didácticas de cada elemento. Van a estudiar muy bien este
este componente formativo. Luego vamos a empezar a hablar del uso del presente continuo y el uso de verbos terminados en ing. Entonces aquí les empieza a hablar de cuándo empiezan a utilizar, cuándo deben utilizar el presente continuo, que difiere un poco del presente simple, ¿ok? El presente simple trabaja formas del verbo bastante específicas y el continuo utiliza verbos terminados en ing, ¿ok? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta, leer muy bien y estudiar muy bien estos componentes, o estos elementos dentro del componente formativo, mejor dicho. ¿Ok? La forma negativa, afirmativa e interrogativa. Prestemos atención a cómo cambia el orden de las palabras en la forma interrogativa, que se añade en la forma negativa. ¿Ok? Y pues están el uso de algunos verbos del cómo utilizarlos en esta estructura. Nuevamente realizamos la actividad didáctica al finalizar ese elemento, las preposiciones de tiempo y el uso de la palabra when. Sí. Estudiamos muy bien los componentes, los elementos de este componente y por favor realizamos la actividad didáctica. Entonces, ¿para qué les muestro este componente formativo a este punto del curso? Ya ustedes deben saber cómo manejar el componente formativo. Si se dan cuenta, aquí empezamos a trabajar el presente continuo. Perdón, voy a volver a bajar. Aquí. Aquí empezamos a trabajar el presente continuo y los verbos terminados en ing en este curso, nivel 2. Cuando ustedes aprueben este curso y pasen al nivel 3, ustedes van a empezar a retomar todos estos temas nuevamente para ir avanzando en los temas que tienen que ir aprendiendo según cada nivel. Entonces no quiere decir que el nivel 3 van a repetir los temas, no. Van a profundizar en lo que es el presente continuo y van a empezar a trabajar esos verbos terminados en ing. Entonces, si usted no tiene las bases de esto, cuando llegue al tercer nivel, va a quedar un poco desubicado. ¿Me entienden? Entonces, revisen muy bien y estudien muy bien esos temas desde ya, para que cuando ya estén en el nivel 3 tengan esas bases para poder avanzar. Ese es el componente formativo. Voy a cerrar aquí y vamos a revisar este programa nuevamente porque me dijo que tengo que realizar. Ya realicé el componente formativo, these are my hobbies, y luego me dice que tengo que hacer una evidencia de video presentación, miembro de la familia. Vamos a revisar la actividad. Aquí está la actividad de aprendizaje 3 y aquí está la presentación, el video presentación, miembro de la familia. Entonces aquí voy a clicar en las instrucciones porque ahí están las instrucciones de la actividad. La misma forma que lo hemos desarrollado en evidencias pasadas. Cada actividad tiene sus instrucciones. Entonces aquí tengo, por ejemplo, las instrucciones de la actividad. Vamos a leerlas todos. Esa es la evidencia video presentación miembro familia. De acuerdo con la temática estudiada en el curso, es decir, lo que acabaron de ver en el componente formativo y lo que se ve en cada uno de los componentes formativos de este curso, es decir, todos los resultados de aprendizaje, tenemos esa evidencia se desarrolla en un contexto específico. Todas las evidencias que hemos desarrollado han tenido un contexto específico, ¿cierto? Dicho contexto se refiere a que debe escoger una familia de la siguiente lista. 1. La familia real del Reino Unido. 2. La familia real de España. 3. La familia real de Dinamarca. Usted va a escoger alguna de ellas para hacer este ejercicio. Digamos que yo escogí la familia real del Reino Unido. ¿Listo? Listo, ya la escogí. Ahora me dice, una vez escogida la familia, escoja una fotografía donde aparezcan los miembros de dicha familia para mostrarla y hacer una presentación en inglés por medio de un video corto activando su cámara web con el fin de identificar, decidir y describir de forma oral lo que cada uno de los miembros de la familia está haciendo en el momento en que la fotografía fue tomada. Lo que cada uno de los miembros de la familia está haciendo en el momento en que la familia fue tomada. ¿Y qué voy a hacer con esa información? Identificar, decidir y decir y describir. Describir lo que se está haciendo en la foto.
usando para eso el tiempo presente continuo. ¿Qué acabamos de ver en componente formativo? El presente continuo. Para la elaboración de la videopresentación con la cámara web, tenga en cuenta la redacción de un guión o texto que puede ser expuesto a través de una herramienta como PowerPoint, Prezi o Emails, en la que se dispongan algunas diapositivas con la imagen o fotografía escogida y textos que la acompañen y que les sirvan de apoyo a realizar la presentación. Durante el desarrollo de la presentación oral, es ideal que presente entre 3 a 4 diapositivas, donde incluya los siguientes elementos: la diapositiva de portada y diapositiva donde se muestre la fotografía seleccionada, acompañada de frases, textos cortos y elementos gráficos que le permitan hablar durante la presentación. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de redactar cada uno de los textos de las diapositivas. ¿Qué miembros de la familia están presentes en la fotografía? ¿Cuáles son sus nombres? Describa cada uno de ellos, cómo son, cómo están vestidos, qué los caracteriza, qué le agrada o desagrada de cada uno de ellos. Diga lo que cada uno de ellos está haciendo en el momento que la foto fue tomada y no olvide hacerlo usando tiempo presente continuo. ¿Alguien está sonriendo posando en la foto? ¿Hay alguien que está distraído mirando hacia otro lado? ¿Hay alguien hablando o tal vez una persona está señalando hacia la cámara? ¿Ok? Entonces, cuando grabe el video, tenga en cuenta que los textos que usen las diapositivas deben ser un apoyo para denotar buena pronunciación y su aprendizaje inicial sobre las temáticas del curso. Para la realización de la grabación de la videopresentación, deberá encender su cámara web y simultáneamente mostrar la pantalla con las diapositivas creadas. Se recomienda utilizar una herramienta digital que permita grabar tanto el video como la pantalla. Hay opciones como Screencast-O-Matic, Loom, Camtasia, RecordScreen.io, este que tampoco sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Y también aplicaciones como X-Recorder, que pueden usarse desde su teléfono móvil, incluso Zoom también sirve para esto. Recuerde que es importante mostrar las diapositivas, su cámara web e ir realizando su presentación de forma oral al mismo tiempo. Una vez finalizado el video, se debe cargar a YouTube o Vimeo con una cuenta de correo personal o institucional. Compruebe que el video no tenga restricciones a la hora de ser publicado para que pueda compartir el enlace de visualización. Cuando envíe su evidencia, no olvide enviar también el archivo que utilizó con las oraciones que pronunció en su presentación. Es importante para hacer las observaciones sobre su evidencia. Aquí están entonces algunos de los lineamientos finales de cómo realizar la evidencia. No más de 5 minutos el video en total. Es decir, que tiene que ser entre 2 y 5 minutos. ¿Cuál es el objetivo de esta evidencia? Primero, saber que puede utilizar el presente progresivo, el presente continuo. Y dos, revisar su pronunciación. Su pronunciación no va a afectar su calificación, pero sí le voy a dar pautas, le voy a dar sugerencias de cómo pronunciar algunas palabras correctamente. Si usted tiene dudas de cómo pronunciar ciertas palabras antes de hacer la evidencia, le recomiendo utilizar un diccionario que le ayude a revisar la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, eh, aquí tengo este diccionario que era promovido por Oxford, pero bueno, digamos que tengo la palabra name. So, name, ¿cómo se pronuncia name en inglés? Entonces aquí tengo el nombre, name, entonces voy a revisar. Name. Tengo que compartir con, permítanme, lo vuelvo a compartir. Compartir esto. Muy bien. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esta palabra name, como les decía, y al lado de la palabra me aparece este icono de sonido donde puedo revisar el nombre, el sonido, la pronunciación. Name. 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 Si estoy interesada en la parte fonética de la palabra, puedo darle clic en Show IPA y aquí me dice cuál es la fonética de la palabra. Name.
name, Escucho que está la vocal y luego escucho que este sonido es bastante pronunciado. name, 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 Ok, entonces ahí voy tomando nota de cómo se eh, pronuncian esas palabras para cuando tenga que hacer esa presentación. Ya sé cómo se pronuncian las palabras donde creo que puedo tener mayor dificultad. ¿Qué necesito yo? Escucharle la pronunciación a usted y ver qué es lo que está pronunciando. Entonces, usted tiene las dos opciones. Como lo dicen las instrucciones, puede hacer el video donde se muestra a usted y donde se muestra lo que se está leyendo o la diapositiva o el archivo que usted trabajó. Usted lo puede hacer así, pero aún así necesito que me envíe el archivo donde usted hizo las oraciones. ¿Ok? Entonces voy a volver a las instrucciones. Cuando envíe su evidencia, no olvide enviar también el archivo que utilizó con las oraciones que pronunció en su presentación. Envíe el video y me envía el archivo con el que usted realizó sus oraciones. Necesito poder ver los dos. Si usted me envía el video solamente, no voy a poder verle la calificación, la actividad, revisar la actividad, y usted va a tener que volver a enviar, hacer otro intento de envío. ¿Listo? Y ojo porque estamos pendientes con el tiempo. Tenemos hasta el 12 de septiembre para trabajar la actividad. Bien. Entonces, por favor, tenga en cuenta eso. La logística se la voy a dejar a usted. Las instrucciones aquí le explica qué es lo que se requiere. Yo necesito es que usted me envíe nuevamente su pronunciación y el archivo de las oraciones que usted trabajó para esta evidencia. Esto es lo que yo requiero. Tengo manos alzadas en el, um, en el, ah, la sesión. Entonces, permítame un segundo. Ok. Um, es dictionary.com, ese es el nombre del diccionario. Es una herramienta que les puede servir. Bueno, aquí me dice, tengo varias pruebas. Espérame aquí, no tengo mis gafas puestas, no puedo ver. Ahora sí. ¿Me puedes recordar, por favor, cómo son las calificaciones o dónde encontrarlas? No las encuentro. Las calificaciones las encuentras en el link calificaciones. Diana. ¿Ok? Calificaciones. Ingresando al curso de sus calificaciones. ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo son las calificaciones? Las calificaciones son A o D. Eh, ya está. A de aprobado, D de no aprobado. ¿Listo? Y si tienes más dudas acerca de cómo revisar tus calificaciones, en los anuncios de las grabaciones, aquí está cómo revisar tus calificaciones y un video que te muestra. ¿Listo, Diana? Vanessa dice, ¿me puede explicar la actividad documento de escribir gustos? Vanessa, la explicación está en la grabación de la sesión anterior, así que te invito a revisar la sesión anterior en las sesiones, en las grabaciones que se dieron en el curso, la encuentras voy a cerrar aquí, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y ahí están las grabaciones. ¿Listo? Ladies Beth, me dices una pregunta, pero no me escribí la pregunta. Ah, me hace la mano. Permíteme un segundo. Dale, Ladies Beth, puedes usar el micrófono. Profe, con respecto a las diapositivas, ¿solamente son de 3 a 4 o uno se puede pasar o hacer otras? ¿O solamente la limitación son de 3 a 4? Lo ideal es que te ciñan las 3 a 4 diapositivas. O sea que Gracias, profe. si haces más, pues la verdad no va a afectar tu calificación si haces más, pero lo que yo le quiero ver es las oraciones que haces con la estructura que están viendo en el componente formativo. Así que realmente no te va a afectar tu calificación si hay más, pero para mí sería ideal que te quedaras en las 3 o 4 diapositivas. Muchas gracias por la pregunta. William,
¿Tienes la mano alzada? ¿Tienes una pregunta? Profe, no, era para preguntarle lo del diccionario, gracias, ya Ah, me ok. lo contestó, gracias. Ah, ok. Está bien. No hay problema. Entonces, voy a volver al cronograma de actividades. Y cronograma de actividades y para mostrarles pues las fechas importantes del curso. Voy a hablar ahorita sobre lo que va a seguir a partir del cierre de las actividades. Entonces, tenemos una fecha de inicio que fue el 12 de agosto y la fecha límite de recepción de actividades va a ser el 12 de septiembre. Cuando llegue el 12 de septiembre a las 11:30 de la noche, como les decía hace un momento, las actividades van a cerrar. Usted no va a poder enviar actividades. No es a las 12 de la noche, es a las 11:30 de la noche. El sistema no me permite escoger las 12 de la noche. Entonces tengan muy pendiente esto, muy presente esto. Cuando se termine esa fecha y esa hora, es decir, cuando empecemos el 13 de septiembre, empezamos lo que se llama el periodo de cierre del curso. El periodo de cierre es el momento en el que la instructora empieza a revisar cada una de las actividades, empieza a revisar cada una de las calificaciones y empieza a revisar que todos tengan todo sincronizado. Cuando la instructora haga esto, la instructora realmente no, por lineamientos del programa, realmente no puede publicar información respecto a quién aprobó o quién no aprobó. Es decir, eso no lo manejo yo. Estos son lineamientos del programa. Lo que usted sí puede hacer es estar pendiente de sus calificaciones ese 13 de septiembre, que es el periodo de cierre. Y si usted tiene dudas acerca de sus calificaciones, me las envía ese 13 de septiembre. Me envía esto con el número de ficha de su curso. ¿Cuál es el número de ficha de su curso? Está en paréntesis en el nombre del curso. En paréntesis en el nombre del curso está la ficha del curso. Usted me envía sus dudas acerca de sus calificaciones ese 13 de septiembre, eh, teniendo en cuenta pues que la instructora va a estar trabajando todo el día en esto. Entonces, es muy probable que eh, mientras usted mande el correo, pues la instructora esté trabajando en esas cosas, pero no importa, usted no solamente tiene el derecho a hacerlo, sino que la instructora también necesita saber que usted está pendiente de sus calificaciones. Ese periodo de cierre culmina el 13 de septiembre. El 14 de septiembre se da la fecha, o es la fecha de cierre administrativo del curso. ¿Qué es el cierre administrativo del curso? El cierre administrativo del curso es el proceso por el cual se cierra el curso por completo. El aprendiz va a obtener un estado final en el curso de aprobado o no aprobado y se cierra el acceso al curso por medio de la plataforma, tanto para el aprendiz como para la instructora. Entonces, si usted tiene dudas acerca de sus actividades y no las envía antes del 13 de septiembre, cuando se cierre el curso el 14 de septiembre, la instructora no tiene forma ni siquiera de poder ingresar al curso, ni siquiera puede ingresar a la plataforma. Se cierra por completo la plataforma. Por lo tanto, ustedes no podrán ingresar al curso y yo no podré ingresar al curso cuando se dé el cierre administrativo del curso. ¿Cómo sabrán que se dio el cierre administrativo del curso? Cuando ustedes reciban el correo diciéndoles su estado final en el curso. A partir de ese 14 de septiembre, los que aprobaron el curso tendrán entre 30 días hábiles para poder recibir ese certificado de aprobación. Es decir, el SENA tiene 30 días hábiles para poder producir ese certificado, que lo van a recibir a través de SENA Sofía. Es decir, cuando se cierre el curso, usted va a poder ingresar a SENA Sofía y estar pendiente de la opción del certificado para poder descargar. Ese mismo día, el 14 de septiembre, antes del cierre administrativo del curso, se publica y se envía por correo
la lista de aprendices aprobados en el curso. Nuevamente, porque ya me lo han preguntado, no puedo enviarlo antes. Son lineamientos del programa, debo enviarlo el mismo día del cierre del curso. ¿Tenemos dudas respecto a esto? Diana dice, ¿y nos vas a dar nivel 3 también? Es muy poco probable que yo sea la que esté asignada para el nivel 3. Pueden pasar muchas cosas. Es muy poco probable que yo sea la instructora. Eh, Pensándolo aquí, ya que me hace esa pregunta, en más de 10 años, uf, bueno, 15 años ya de haciendo este trabajo de instructor online con el programa de inglés en diferentes etapas, no me ha tocado el mismo aprendiz. Entonces, es muy poco probable que me asignen ese mismo nivel. Am, pero sigue el programa y yo sí necesito si ustedes van a ir, ustedes tienen la intención de seguir al siguiente nivel, que se pongan muy pilas adquiriendo los puntos o las estructuras que se ven en los componentes formativos porque lo van a necesitar en el siguiente nivel. No quiero que estén en el siguiente nivel sin esa base porque sé que se va empezando a complicar un poquito más. ¿Ok? Sí, Diana, yo sé. Ustedes me han parecido muy chéveres también. Am, ¿Tenemos dudas entonces acerca de lo que va a pasar a partir del 12 de septiembre? Es como la parte administrativa del curso y pues quiero como dejarlo claro desde ahorita, porque esta es nuestra última sesión. Ok, si no tenemos dudas entonces, voy a parar de compartir aquí y ya para darle cierre a la sesión, voy a pasar a la segunda parte de la sesión, que es hablar sobre... Uy, ¿cómo compartí? ¿Qué pasó? Ah. Quiero hablar de las inconsistencias que he visto en las evidencias. ¿Ok? En un punto dentro del curso, cuando se dio la retroalimentación de la primera resultado de aprendizaje, les envié por correo la información de lo que he estado viendo en las evidencias y las inconsistencias que más me han llegado en cuanto al uso del artículo the o the, um, que es un punto que se debió ver en el nivel 1. A grandes rasgos, déjame ver, permítanme, yo comparto nuevamente esto para saber. Y ya no estoy como crazy. Yo sé que lo envié. Yo lo envié. Estoy segura. Miremos a ver. Estoy viendo los anuncios. Ok, muy bien. Bueno, sí, felicitarlos por seguir las instrucciones. Luego, el punto que les decía en el correo era que la mayor inconsistencia que se ha dado es con el uso del artículo the o a. Y les decía que de manera general, pues no se utiliza ese artículo para hablar de las calles o de las avenidas o de las carreras. Y que en el mismo anuncio les daba algunos recursos de cómo utilizar ese artículo the o the en sus evidencias, en sus oraciones. ¿Ok? Las evidencias que me han enviado después de haber enviado este anuncio, este correo, siguen teniendo la misma inconsistencia. Entonces voy a tratar esto aquí de manera general porque ya envié los recursos que son bien amplios respecto a cómo utilizar ese artículo y voy a añadirle a esto otros puntos que se han dado en las evidencias, en las oraciones, que me parece que tienen que quedar claros, aunque muchos de ellos no se den dentro de este nivel, quiero que queden claros para que ustedes puedan seguir
trabajando en los temas que estamos viendo en este momento, por ejemplo, el presente progresivo, que van a empezar a verlo, y en el siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, uno de los puntos que se ha dado es el uso del posesivo. Entonces, por ejemplo, en la infografía se daba la opción de que se escogiera uno de tres personajes. Uno era Jim, otro era Val y otro era Ben. Y cada uno tiene sus casas. Entonces, en el mapa se dice Jim's house, Val's house, Ben's house. Pero muchos me escriben oraciones como My name is Jim's o My name is Val's, pensando que Jim's es el nombre de la persona. Y ese no es el nombre de la persona. El apóstrofe y la S indican posesión. Por eso en el mapa está Jim's house, Ben's house, Val's house, porque es la casa de Jim, es la casa de Ben, es la casa de Val. Y esa apóstrofe S lo único que indica es que el sustantivo que viene después de esa palabra va a ser de Jim. El sustantivo que viene después de esa palabra es de Val. Es posesión. El nombre de esta persona es Jim, el nombre de esa persona es Val, el nombre de la otra persona en esa evidencia es Ben. Entonces, cuando estamos hablando de posesivos con ese apóstrofe S, ¿ok? Tenemos en cuenta que el sustantivo que viene después de esa palabra quiere decir pertenencia a ese sujeto. Entonces tengo house, que es casa, le pertenece a Jim, pero yo también puedo tener, Jim's shoes, los zapatos de Jim. Bien, puedo tener Jim's car. Entonces estoy hablando de goodness gracious. Estoy hablando de este sustantivo que le pertenece a ese sujeto, a esa persona con ese nombre. No estoy hablando de que el nombre de esa persona va a tener todo esto después del nombre. La apóstrofe y la S solamente indican posesión, solamente indican que el sustantivo que sigue le pertenece a ese sujeto. Entonces, la corrección de esto, muy sencillo. My name is Jim. Okay. My name is Val. Okay. ¿Qué pasa si tenemos, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un nombre que a ver, no, un nombre que termine. Ay, Dios mío, espérame. Déjame pensar. Sí. Ok. Digamos que yo tenga esta oración. The computers mainframe. No, software, no es software. Software es el programa que manejan todos los computadores, ¿cierto? Computer software. El software le pertenece al computador, pero en este caso yo estoy hablando de un sujeto que es plural. Plural. The computer's software. Ese software le pertenece a este sujeto, computers, pero computers ya tiene la S y este es plural. Entonces, cuando se trabajan sujetos plurales o se trabajan sujetos que tienen la S al final, lo único que necesitamos para definir la posesión es el apóstrofe. No necesitamos nada más. No necesitamos otra S, no necesitamos nada. Solo el apóstrofe. Y eso nos indica posesión. Estoy hablando del software de los computadores. ¿Listo? Entonces aquí
En esta parte de la sesión, si tienen preguntas, las van poniendo en el chat. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo que posesión, ¿cómo indico posesión con el sustantivo o con el sujeto que es plural? El software es singular, es no contable, es software, no tiene pluralidad en este momento, en esta oración. Hay oraciones que de pronto podamos utilizar una pluralidad para esto, pero en este caso no lo tiene. Y en este sujeto, que es los computadores, ya termina una S, me indica que es plural, entonces cuando le voy a poner la posesión, no tengo que ponerle otra S, nada, es directamente con el apóstrofe y listo. Es estar muy pendiente en la oración de quién le pertenece qué, a quién le pertenece qué cosa, y utilizar ese apóstrofe y esa S correctamente. Otra opción para decir lo mismo sería the software of the computers. Ya indicamos posesión con esto, pero tendríamos que invertir el orden de las palabras. ¿Listo? Ya tenemos que el sustantivo va a ir primero y luego vamos a tener el sujeto. ¿Bien? Entonces, prestemos mucha atención que cuando tenemos en el mapa esto, no es el nombre. El nombre es solamente Jim. Solamente Val, solamente Ben. El apóstrofe y la S solo indica posesión. Seguimos. Artículo the o el artículo on. Cuando ustedes revisen el uso del artículo the, porque estoy esperando que todavía vayan a los recursos que le envíen el correo, el artículo the o an, la diferencia entre los dos es, uno es determinativo y el otro no. ¿Ok? Y no lo voy a explicar en este momento el uso de esos dos, solamente ustedes tienen los recursos, revisen esos recursos porque ahí está toda la información. Y pues pasé un tiempo recogiendo esa información para ustedes, entonces revisen la información. Pero miren, aquí me está cometiendo esta cosa, que es incorrecta. The school is in front of the Jim's house. En inglés no vamos a trabajar esta estructura de esta manera, porque este artículo es determinativo. Si usted no ha explicado o si no se explica en la oración de qué casa estamos hablando, usted sí puede utilizar el artículo the. Pero si usted ya está explicando, usted no debe utilizar el artículo the. ¿Y cómo sé que lo está explicando? Porque me está diciendo de quién le pertenece la casa. Es decir, si yo le hiciera la pregunta, ¿de qué casa me estás hablando? ¿De quién? ¿O qué? ¿O qué me estás hablando de la casa? La casa de Jim, porque ya está en la oración. Eso quiere decir que la oración ya tiene la información requerida. Yo necesito determinar nada más. Ese artículo, el uso de ese artículo está incorrecto en esa oración. ¿Listo? ¿Por qué está correcto al principio? Porque en el mapa me dice school, ¿cierto? Y en la oración, como esta, no me da ningún otro tipo de información de la escuela. Solo hay una escuela a la que se refiere y se refieren en el mapa y la oración me utiliza esa información de manera correcta. ¿Listo? Entonces, en español tenemos la casa de Jim no es requerida. Ya tenemos el posesivo que nos indica de quién es la casa. Bien. Tengo aquí entonces el uso del artículo the para lo que es las calles. Primero que todo, el nombre de la calle es incorrecto. El nombre de la calle es Park Street. O sea, esto es al revés, Park Street. Y es un nombre propio. Los nombres propios deben tener mayúscula inicial porque es así como el lector puede identificar de qué le estás hablando. ¿Okay? Por ejemplo, esta oración que dice Street Park. Street Park significa estacionarse en la calle. Street Park significa estacionarse en la calle. Pero si yo digo, I live near Park Street,
Ya yo sé, cuando lo estoy leyendo, que ahí no me está diciendo que me parquee o que me estacione en la calle, sino que ese es el nombre de la calle. Los nombres propios son necesarios utilizar la mayúscula inicial para que el lector entienda de lo que usted está hablando. Entonces, no es cosa que la instructora está diciendo, ay, es que se está poniendo muy estricta. No, es que es supremamente importante para entender lo que usted está hablando. Si yo dejo esto así, la persona que me está diciendo, que me está dando esta oración, pues me está diciendo que me estacione en la calle. Pero si yo tengo los nombres propios identificados correctamente, pues ya yo sé, la persona que lo está leyendo, se está refiriendo es a una calle. Y el nombre de la calle es Park. ¿Ok? Muy bien. Tengo el uso de la preposición from or of. En español tenemos el para, ¿no? Para cocinar, para lavar, para hacer, para todo. En inglés, ese tipo de estructuras se trabajan con verbos infinitivos. Los infinitivos, ¿qué quieren decir? Que la acción se realiza en cualquier momento. El nombre infinitivo es infinito, se puede realizar en cualquier momento. Para lavar, para cocinar, para hacer, para correr, lavar, cocinar, correr, caminar. Todos esos verbos son infinitivos. Nunca en inglés lo vamos a trabajar con el verbo for, porque para se traduce a for, pero no trabajamos esto con el verbo, con la preposición for. Lo trabajamos con la preposición to. Este es una oración de la evidencia de descripción y entonces tenemos el uso de la palabra harvest como verbo y se puede utilizar. Se pueden utilizar muchos sustantivos como verbos. Harvest es cosechar. Si se dan cuenta que las palabras se miran en ar, o ir, caminar, leer, cosechar. Entonces no vamos a utilizar la preposición for, vamos a utilizar la preposición to. ¿Ok? Bien. Otra cosa que me están haciendo es combinar preposiciones y no entiendo esto de dónde salió porque en español tampoco lo manejamos. No manejamos desde para. ¿Listo? Me están manejando dos preposiciones. Esto es incorrecto. Vamos a trabajar una sola preposición. ¿Ok? Digamos que la persona aquí se equivocó de ortografía y bueno, aquí que igual se los voy a llamar la atención para que revisen la ortografía. ¿Listo? Entonces, the school is in front of my house. Bien. No me combinen preposiciones. He visto by, for. He visto for, of. He visto to, of. No me combinen preposiciones. Esto no se da ni en el español, no se debe dar en el inglés tampoco. ¿Listo? Bueno, seguimos aquí. Esta es súper sencilla, pero es muy importante porque en inglés, si hay algo que se da en el idioma inglés y en los países que manejan este idioma, es que este pronombre es símbolo de muchas cosas y siempre debe ir en mayúscula. Siempre. No hay si hay una regla en gramática en el idioma inglés, esto siempre va a ir en mayúscula. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen muy bien sus oraciones y me envían el pronombre personal de la primera persona, I, siempre en mayúscula. Otra cosa que quiero decir en esta oración es que me envían me envían varias evidencias de las oraciones con los nombres propios con mayúscula, perdón, con minúscula, como Bogotá, como las ciudades, los pueblos donde ustedes viven, el país donde ustedes viven. Todas esas cosas son nombres propios. Necesitamos
mayúscula inicial para todos esos nombres. ¿Ok? Les doy un ejemplo. El lago Como en Italia es un lago, pero el nombre del lago es Como. Y Como es una palabra en español, pero si no tiene la mayúscula inicial es bien difícil entender a qué estamos refiriéndonos cuando hacemos una oración con ese tipo de nombre. ¿Entienden por qué es importante con los nombres propios utilizar la mayúscula inicial? Bueno, ahí evitamos problemas de comunicación. Esta sí es muy importante. Esta yo no, o sea, si hay algo que ustedes no deben perder en este curso y en cualquiera de los niveles que tengamos en este programa es que el uso del verbo to be. Es el más requerido pues por todos los niveles del curso y pues prácticamente por todos los programas de inglés. El uso del verbo to be y puede ser un poco difícil porque significan dos cosas, puede ser ser o puede ser también estar. Pero yo quiero que identifiquen en este caso este tipo de errores. Bien. Cuando se utiliza la expresión there va a necesitar un verbo to be. Sí o sí. Va a necesitar un verbo to be. ¿Qué va a definir cuál verbo to be voy a utilizar? ¿A qué me estoy refiriendo en la oración? En esta tengo playground. Playground es un lugar, no es una persona como tal, no es primera, no es segunda persona. Es tercera persona porque en tercera persona yo puedo tener he, she or it. Y si es un lugar, yo puedo decir que es el pronombre de ese lugar, es it. Entonces hablamos de la tercera persona. Creo que yo tengo esto en este archivo. Permítame, yo miro. Permítame, yo miro aquí. Si tengo esta identificación aquí. Sí, aquí lo tengo. Lo voy a traer por acá. Ay, lo tenía ahí mismo. Bueno, ahí está. Entonces lo voy a compartir nuevamente. Ok. Estamos hablando del verbo to be. Verbo to be. Yo tengo la tercera persona, he, she, or it. Si yo estoy hablando de un parque de juegos, playground, podría ser it. De hecho, es it. Porque no hay otro pronombre personal que pueda ajustarse a lo que yo estoy hablando. No es primera persona, no es I. No es segunda persona, no es you. No es plural. Es la tercera persona. ¿Y cuál de la tercera persona? Pues tiene que ser it. Y si yo veo que es it, entonces yo tengo que mirar cuál es el verbo to be que le asigna it. Y en ese caso sería is. ¿Ok? Entonces si yo tengo aquí there a playground, tengo que asignarle un verbo to be. La expresión there es there is or there are. Is a playground. ¿Ok? En la otra dice there is a shoes on the ground. El uso de este verbo to be es incorrecto. ¿Por qué sé que es incorrecto? Vamos a ver qué pasa después del verbo. Dice a shoes. Shoes es plural. 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 A es singular. Singular o no contable. Is es singular. Vamos a mirar otra vez el cuadrito que tenemos arriba. Singular. Is singular. ¿Ok? Entonces, si yo tengo ese verbo que es is, a, y luego tengo shoes, pues aquí hay
una combinación del número de sustantivos que no me deja claro de qué estamos hablando. En inglés siempre sabemos de qué estamos hablando. Por lo tanto, esto es incorrecto. Esto es incorrecto. O corrijo esto o corrijo el sustantivo. Entonces tengo dos opciones. Corrijo eso o corrijo el sustantivo. There is a shoe, singular, on the ground. O miremos a ver cuál es el plural. Miremos a ver cuál es el verbo to be plural. Plural, are. ¿Listo? Entonces aquí tengo there are shoes on the ground. Y estamos hablando de que no podemos ajustarle o asignarle el artículo a, porque el artículo a es singular o no contable. Tengo la oración there are a glass of milk. Pasa lo contrario. Are es plural. Lo acabamos de ver. A y glass es singular. Singular o no contable. Entonces la corrección es lo mismo. O yo corrijo el verbo to be o corrijo el sujeto o el sustantivo de esa oración. Entonces, there are glasses of milk on the ground. Bueno, there are glasses of milk. Okay. O there is a glass of milk. Okay. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esto? Y quiero que lo escriban así en sus notas y demás. Eso se llama tener acuerdo en la oración. Quiere decir que el verbo esté acorde a ese sustantivo. Acuerdo. No puede haber un sustantivo en un número de objetos y el verbo en otro número de objetos. Tiene que haber acuerdo en la oración. Entonces, el verbo to be, la expresión en este caso, estamos hablando de there is o there are. Y there is no se da para sustantivos plurales. Is es singular. There are no se da para sustantivos singulares. Are es plural. ¿Listo? Aquí tengo otra oración. The bus stop behind Sun Road. Bueno, primero tenemos esto que es un nombre propio, lo tenemos que arreglar. Pero el resto no hay verbo en la oración. Si se dan cuenta que no hay verbo en la oración no tiene verbo. Y la estructura del presente simple es, siempre va a tener un verbo. Siempre. ¿Ok? Entonces, the bus stop. Estoy hablando del verbo to be is behind. Ay, ay, ay. Sun Road. ¿Ok? Tengo la siguiente oración. The tree street this behind the station police. Esta parte, realmente no lo entiendo. Esto es yo le digo indicativo, ustedes pueden decirle, pues pueden tener la palabra que ustedes tengan para esto. Demostrativo, como quieran decirlo. Si yo estuviese, bueno, si yo tuviera mi dedo apuntando hacia el computador que estoy trabajando en este momento, tengo mi dedo apuntando a ese computador, yo puedo decir, este computador, este. This traduce a este computador. Demuestra, me indica, este computador. ¿Listo? Pero aquí no tiene sentido esta palabra. The tree street this behind the station police. Esta oración tiene varios problemas. 1, orden de palabras. 2, el nombre propio de la oración. No tiene el nombre propio de la oración. Hay que arreglarlo. ¿Ok? Y esto imagino que quieren decir que es un verbo to be. A eso es lo que me imagino. El orden de las palabras aquí también es incorrecto. Hay que arreglar.
Entonces hay varias cosas que hay que arreglar. The, oye, wait, okay. The, sorry, ni siquiera tiene que ir sin artículo. Estamos hablando de un nombre, nombre propio de una calle, entonces vamos sin artículo. Tree Street is behind the police station. ¿Ok? No me envíe más oraciones con esto porque realmente me queda muy difícil entender qué están diciendo en la oración. ¿Listo? Tengo aquí cuantificadores. Eso también creo que no lo han visto en ese nivel. No, no lo han visto en ese nivel. Los cuantificadores prácticamente nos dicen la cantidad de cosas a las que estamos refiriéndonos. En inglés siempre sabemos de qué estamos hablando. Entonces, tengo there are. Este no es un cuantificador para esta oración. Vamos a cambiarlo por a lot of places. ¿Listo? Tengo a lot of places, tengo a lot, tengo otros adjetivos como huge, big, tengo diferentes adjetivos. Ahí lo vamos revisando, pero les sirve tenerlo en cuenta desde ahora. Por último, tengo adjetivos y adverbios. Y en este caso me estoy refiriendo específicamente a la posición de los adjetivos y la posición de los adverbios, aunque los adverbios se complican un poquito más. Pero en los adjetivos tengo bad, que es un adjetivo, ¿cierto? Es un calificativo, me dice de qué tipo de chef estoy hablando. Digo, she is a bad chef. Como lo hemos dicho en sesiones anteriores, el adjetivo tiene que ir antes de ese sustantivo. Debe ir antes, no debe ir después. En español lo manejamos después, en inglés lo manejamos antes. She is a bad chef. Pero en la siguiente oración tengo un adverbio que es badly. Badly es un adverbio, y bueno, eso lo van a ver también en componente, bueno, lo deben estar viendo en componente formativo. Pero los adverbios se complican un poquito más porque hay diferentes tipos de adverbios que nos pueden indicar si van antes o después eh, del verbo o sustantivo. En este caso, este adverbio debe ir después del verbo y el verbo de la oración es is, verbo to be. Entonces tengo, she is a badly reviewed chef. ¿Qué significa reviewed? Que le han hecho críticas, que le han hecho, um, que han ido a su restaurante, que han visto, han comido, han probado la comida y que no les han gustado. Y entonces, por ejemplo, van a una página online o van o a un foro o van a un medio, red social o algo por el estilo y dejan ese review, dejan esa crítica o sí, esa observación de cómo es esa persona o cuál es su trabajo, cuáles son sus productos y demás. Entonces, cuando decimos she is a badly reviewed chef, reviewed es un adjetivo, quiere decir que ya la han calificado. Y en ese caso estamos hablando de que las calificaciones han sido malas. Entonces, como chef, le ha ido un poquito mal con el tema de las críticas. Ya a eso nos referimos con la posición de los adverbios. Nuevamente, revisamos el componente formativo porque hay diferentes tipos de adverbios y esto determina un poco el tema de cuándo o de dónde utilizamos el adverbio en la oración. Pero en cuanto a los adjetivos, sí es muy claro que debe ir antes del sustantivo. ¿Listo? Abro entonces el espacio para preguntas.
¿No? Ok, muy bien. Bueno, ya son 3 minutos después de la hora. Les doy muchas gracias por asistir a la sesión. Les recuerdo los medios de comunicación, el foro de dudas, las notificaciones en la plataforma, el correo institucional. Si tenemos dudas, por favor, me lo envían a el correo o a las notificaciones o a los foros. Cualquiera de los medios de comunicación está bien, no hay problema. Diana dice, si yo hago un video de TikTok para la evidencia con el texto y la foto, no tengo problema. Yo lo que necesito es el video con tu pronunciación y el archivo de texto. No se olviden de enviar el archivo de texto. ¿Ok? No, no tengo problema con los recursos que utilizas. Solo que requiero es que me van a enviar el video, me van a enviar o el link a reproducción del video, como quieran. No me van a enviar el archivo. Recuerden que tienen un intento y en el mismo intento me envían el archivo de texto. ¿Listo? Ladies B tiene la balanza. Alguien entró a la sesión con el nombre Samsung. ¿Podrías cambiarte el nombre para poder darte paso? El correo está en plataforma, William. El correo siempre ha estado en plataforma. El correo siempre ha estado. No tengo WhatsApp para asignar a cursos, así que el correo ha sido el hotmail que utiliza Sena en este momento, que es Shalimar24. Lisbeth, dale. Profe, en mi casa yo siempre suelo utilizar la plataforma CapCut. ¿Sí estaría bien o no? ¿Plataforma qué? Perdón. CapCut, una plataforma para poder editar los videos. No tengo problema con los recursos. La logística se la dejo a ustedes. Bueno, profe, muchas gracias. No hay problema. Ustedes tienen que tener en cuenta lo que yo necesito. Y lo que yo necesito es escuchar su pronunciación y leer el archivo con el texto de su presentación. Eso es lo que yo requiero. Juan Carlos, dale. Es que pasa lo siguiente. El computador de mi hijo no tiene, ¿cómo se llama esto? Micrófono. Ujú, Y yo estoy viendo las clases es por el celular. ujú. Entonces, puedo grabar con el celular la, lo del video con una imagen impresa de la familia de, digamos, España y mandar el documento de lo que digo en el video. Aparte, Puedes hacerlo, pero no lo vas a hacer aparte, lo vas a hacer en el mismo intento. Me vas a enviar todo en el mismo intento. Cuando tú estás no, adjuntando, no, no, sí, pero a lo que me refiero es que uno es el link, el otro es sí, lo puedes hacer. ¿Sí lo puedo hacer así? Sí, lo puedes hacer. La logística se las dejo a ustedes. Ustedes son los que saben qué recursos tienen a sus manos. Cuando ustedes Ah, están listo. enviando la evidencia en el intento, usted adjunta un archivo y luego adjunta el otro. O adjunta copia y pega un link y luego adjunta el archivo de texto. ¿Me hago entender? O sea, usted va a tener un solo intento para enviar todo. Y usted envía todo ahí, pero yo no tengo problema. Ah, listo, gracias. Otra cosita, envié una evidencia hoy, Ujú, pero no sé si se envió mal o qué, porque adjunté el archivo de, creo que era la infografía que envié, ujú, y me salió como si lo hubiera enviado dos veces. En una no aparecía el archivo y en otra aparecía el archivo duplicado. ujú. Cuando estés enviando archivos en la plataforma, debes esperar un momento, cuando le das clic al archivo y le das clic seleccionar, ¿cierto? Debes esperar un momento a que tu sistema, tu internet, funcione con la plataforma y se cargue el documento. ¿Cuándo sabes que ya está listo? Cuando ya no aparece ni el porcentaje con el que se está subiendo, ni cuando aparece espacio entre cuánto pesa el archivo y el nombre del archivo. O sea que tú, si le prestas atención, te vas a dar cuenta que eso pasa rápido, depende de tu conexión.
Lo que quiero decir es que cuando estés subiendo el archivo, debes de esperar un momento antes de enviarlo para que el sistema pueda cargarlo a la plataforma. Si ya lo enviaste y aparecen 2 intentos de envío, pues el comentario que vas a recibir es, has enviado 2 intentos de envío. Si tienes cosas que corregir o no aprobaste la evidencia, hay que mirar a ver cómo sea la posibilidad de darte un intento más. Si Listo. si no tienes que volver a enviar la evidencia y entonces se te dice que enviaste 2 intentos de envío, recuerda eso para tu próxima evidencia porque puede pasar que no puedas tener la posibilidad de enviarlo otra vez. Entonces es eso. Cuando envíen las evidencias o archivos, especialmente para esta que viene, que es más pesadita, le dan un tiempito al sistema para poder subir el archivo. Listo. Una cosita. ¿Puedo subir el video al YouTube de mi hijo? Es que Puedes enviar, realmente yo no puedes, sé cómo hacer eso y ajá, realmente hasta la contraseña la tengo con problemas por eso. puedes subirlo a cualquier plataforma. Me envías el link de reproducción. Ah, listo. Si envías Gracias. el link de reproducción, en las instrucciones te dice, revisa las restricciones de seguridad. Cuando tú estés subiendo un link, perdón, un video a YouTube y creo que son 4 pasos, bien sencillos, pero son 4 pasos que hay que hacer para que suba o sea, 4 clics me refiero, con el mouse. Uno de ellos te va a decir, ¿quieres el video público, quieres el video privado o quieres el video no listado? Entonces, si tú quieres que nadie lo vea y solamente la instructora lo vea, pues escoges no listado. Si lo quieres público, pues escoges público, pero si lo pones privado, cuando tú compartas ese link, nadie lo va a poder ver. ¿Ves? Entonces revisa las restricciones de seguridad que tiene el video para subirlo. Si tienes dudas acerca de eso, les aseguro que si ustedes ponen en Google cómo subir video a YouTube, les aparecen 150.000 videos de 1 o 2 minutos que les muestra cómo hacer. ¿Listo? Entonces ustedes saben cuáles son sus recursos, ustedes saben cuáles que tienen acceso a qué. Entonces la logística, eso se los dejo a ustedes. Yo, de mi lado, lo que requiero ver es el archivo de texto y su pronunciación. ¿Bien? Bueno, voy a cerrar la sesión y si tenemos dudas, ya saben los medios de comunicación y cualquier cosa, pues estamos ahí al tanto. Y si también necesitan otra sesión online, por ejemplo, antes de que se cierre la fecha de cierre de actividades, antes de que llegue la fecha de cierre de actividades, pues me avisan también y se hace una sesión nuevamente y me dicen qué temas quieren tratar y lo trabajamos. ¿Listo? Hasta luego, que tengan buena noche y quedamos pendientes. Hasta luego, que descanse. Eso. Hasta luego, profe. Bye.